Hola hermanos, gracia y paz. Hoy estamos en nuestro tercer encuentro de devocional en español. Y en este encuentro de hoy vamos a hablar sobre el Salmo 23, que habla sobre el Señor es mi pastor. Y vamos nos atender a los primeros versículos 1 a 4. Entonces, este salmo fue escrito hace unos 3000 años, pero parece ser de nuestra época. En ese salmo se aplican dos imágenes a Dios, la del pastor que cuida de sus ovejas en los primeros 4 versículos. Y en los versículos 4 a 6, la del anfitrión que recibe a su huésped con un banquete espléndido. Pero quiero centrarme solo en los primeros 4 versículos de este salmo. Entonces vamos a la lectura del texto que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos o prados me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cajado me infunden aliento. Muy bien. Hay una pequeña historia que yo gostaria de compartir con ustedes, que dice así: Érase una vez una emisora de radio de un pequeño pueblo decidió organizar un concurso para premiar la mejor narración sobre el tema pasajes bíblicos. Decidieron que los participantes elegirían los pasajes bíblicos y el texto más votado fue el Salmo 23, el Salmo de David, el pastor de ovejas. Llegó el día. Muchos participantes con voces potentes comenzaron a narrar uno a uno, y los jueces evaluaron y otorgaron sus respectivas puntuaciones. Finalmente, el último en actuar fue un anciano, sin técnica alguna y con voz ronca, cuya narración conmovió profundamente a todos, incluso a los jueces, quienes olvidaron anotar sus puntuaciones. Entonces, alguien pregunta: ¿qué está pasando? La respuesta fue: todos conocían el Salmo del pastor, pero este hombre conocía el pastor del Salmo. Dos preguntas. ¿Conoces el Salmo del pastor? ¿Conoces al pastor del Salmo? El versículo 1 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Siempre me gusta consultar el texto original para comprender el contexto, y la traducción es: El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque no lo tenga todo. El pronombre posesivo, mi, transmite la idea de intimidad y comunión. Pero, ¿cuántas veces pensamos o creemos que Dios está obligado a darnos todo lo que pedimos? Actualmente vivimos um período difícil, lleno de tribulações, miedos e inquietudes. Cada dia
surgen noticias de nuevas enfermedades, nuevos virus, nuevas guerras y muchas incertidumbres en los ámbitos de la salud, la economía, el trabajo y la familia. ¿Ha suplido Dios tus dificultades? ¿Ha sido Dios tu pastor? Versículo 2. Me hace recostar en verdes prados, me conduce junto a águas tranquilas. En Oriente Médio, el pastor cuidaba y sigue cuidando a sus ovejas. El clima es seco y los pastos están lejos. Las ovejas dependem completamente del pastor para obter água, proteção contra os animais ferozes. Cada dia, as ovejas se preparam para largo viaje hasta chegar a los verdes prados e las águas tranquilas. Por la mañana, la hierba, com el rocío, se vuelve tóxica e incomestível. Curiosamente, são míopes, se não podem ver hasta 8 metros por delante e carecem de sentido de la orientação. Viajam em rebanhos e são muito temerosos. E devido a este medo, a vezes se negam a beber água. Entonces, el pastor pone agua en la palma de su mano y se la da a beber a las ovejas. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, han sentido miedo y las manos de Jesús les han brindado consuelo, ánimo y paz? En Ezequiel 34:23 dice: les levantaré un pastor que los apacentará y será su pastor. Así se cumple la profecía de que Dios mismo vendría a pastorear a su pueblo. El versículo 3 continúa diciendo: Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. En otras palabras, la presencia del pastor, que es Jesús, nos hace caminar seguros por el camino recto. Proverbios 4, versículos 11 hasta 12 dice: te he enseñado el camino de la sabiduría. Te he guiado por sendas rectas. Cuando camines, tus pasos no serán estorbados. Cuando corras, no tropezarás. Y el versículo 4 continúa diciendo: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cajado me infundirán aliento. El valle de la sombra de la muerte era un camino que unía Jericó a Jerusalén, también conocido como el Colina de Sangre. Era un sendero sinuoso y empinado que descendía 1.200 metros en tan solo 27 kilómetros, con numerosos vales estrechos y cuevas excavadas, donde malhechores y ladrones acechaban y emboscaban a sus víctimas. Este vale se encuentra en Oriente Medio y presenta muchos peligros. Entonces, cuando el pastor regresa con sus ovejas al redil al final del día, tiene que pasar por este lugar. Como ya mencioné, las ovejas son muy tímidas. Entonces, el pastor
comienza a tocar y cantar una canción, y las ovejas reconocen su voz. Concéntrense en el pastor. Recuerda esto. ¿Cuántas veces hemos estado o estamos en el vale de la sombra de la muerte? ¿A quién debemos acudir? Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. La palabra de Dios nos dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. En conclusión, tu vara y tu cajado me infundan consuelo. Ambos eran usados por los pastores y aquí tenemos tres funciones. Primero, la vara se usaba para corregir a las ovejas desobedientes. 2. La punta tenía forma de gancho para rescatar a las ovejas que caían en un hoyo, teniendo en cuenta que el terreno era bastante irregular. 3. Su punta tenía una lanza para protegerse de los animales feroces. Ahí pues tenemos función protectora, la lanza, función salvadora, caparazón, e função disciplinária, vara ou cajado. Deus provê lanças, cajados e varas, segundo a necessidade. ¿Alguma vez has pensado en esto? Muitas vezes temos que atravessar o deserto e o vale de la sombra de la muerte, pero não olvidemos que al final temos la tierra prometida. Então, concluímos mais um devocional e os esperamos em el próximo encontro. Hasta luego, hermanos.